Ya, empecemos con... Ya, a ver. Ya les creé también en Leva lo que es el curso. Ya, aquí vamos a verlo. Ya, si pueden ver, se llama Electrónica Aplicada al Automóvil, octubre 2021, marzo 2022. Se puede matricular con la clave de matriculación es ELEC 2022, ya para que puedan, puedan ingresar, ya, para que puedan matricularse. Entonces, el curso ya está. Eh, y ya les voy a subir lo que es el plan de estudios, el PEA, que vamos a ver en este momento. Ya. Ya, bueno, este sería, anoten la clave, ELEC 2022 para que se pueda matricular. Ya, como les digo, el PEA ya les voy a subir. Ahora vamos a ver lo que es el PEA, qué temas vamos a ver. Ya. Si ven, si pueden ver, programa de estudio de asignatura. Sí, ingeniero. Ya, vamos a ver, vamos a ir viendo rápidamente los temas que vamos a ver en esto.
Ya bueno, aquí tenemos una pequeña descripción. Durante mucho tiempo la electrónica y la mecánica automotriz fueron disciplinas desconocidas entre sí. Pero hace unos 18 años o poco más comenzó el boom de los dispositivos electrónicos y de entonces a la fecha los automóviles han incorporado innovaciones diversas en materia de seguridad ecológica. El matrimonio indisoluble entre el automóvil y la electrónica. Esta parte de la tecnología electrónica alcanzó un grado de madurez tal que le permitió a los fabricantes incorporar sistemas de encendido e inyección electrónica, control de freno y estabilidad, alarmas, etcétera. De hecho, es que hoy no se concibe un automóvil sin el uso de dispositivos electrónicos y por tanto también es un hecho contundente que ya no podemos ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes si no conocemos las bases mínimas de la electrónica. Una pequeña descripción, objetivos específicos de la asignatura, realizar el diagnóstico y mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo automotor, considerando las especificaciones técnicas y normas de seguridad e higiene laboral. Aplicar la electrotecnia y electrónica en el mantenimiento de los vehículos automotores, relacionar la seguridad, calidad e inserción laboral con situaciones reales de trabajo en el mantenimiento de vehículos automotores, realizar el mantenimiento de vehículos automotores en talleres, en escenarios reales de trabajo con criterios de calidad, eficiencia y protección del medio ambiente. En sujeción, normas de seguridad e higiene laboral. Los resultados, organización del proceso de mantenimiento, reparación del sistema eléctrico, diagnosticar fallas en los sistemas eléctricos y electrónicos, operar instrumentos y equipamiento de medición para efectuar las pruebas de funcionamiento de los dispositivos componentes vinculados con estos sistemas como sensores y actuadores. Reparar y o reemplazar los componentes averiados, respetando los procedimientos establecidos, gestionar el servicio de taller al cliente. Ya bueno, aquí son las competencias, capacidad de abstracción, análisis, síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, conocimientos sobre el área de estudio y profesión, habilidad del uso de la tecnología, de la información y la comunidad. Bueno, sería en la introducción, como ya saben, son 4 unidades, ¿ya? Unidades cortas, bueno, aquí más son fundamentos básicos para poder eh, saber de saber lo que es la electrónica, ¿ya? En la primera unidad tenemos los primeros conocimientos y principios básicos, resultado del aprendizaje de la unidad, conocer los principios básicos de la electrónica y la electricidad automotriz. En esta unidad vamos a tener o vamos a ver lo que es, bueno, eh, un poco de historia, vamos a ver lo que es la electricidad, la electrónica, ¿ya? Principios básicos que sería corriente, resistencia, voltaje, que son la ley de Watt o de la potencia, la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley del magnetismo. Eso sería lo que vamos a ver en la unidad número 1. En la unidad número 2 vamos a ver lo que es, bueno, aquí tenemos lo que es los recursos o didácticos o materiales que vamos a utilizar. Busqué un libro adecuado para el nivel en el que están ustedes y para poder que no sea algo muy difícil para ustedes y de comprender y no sea eh, difícil, ¿ya? Entonces me encontré un libro bien básico y bien, en el cual lo vamos a tomar como guía, libro guía para poder dar las clases, ¿ya? Además de eso, les coloqué estas bibliografía
de algunos libros si es que quieren profundizar más, o en el libro que voy a utilizar yo no está bien explicado, ¿ya? O no le entienden muy bien la redacción. Tenemos lo que es algunas páginas web donde pueden encontrar también alguna más información de la que es que necesitan para alguna tarea o algo que envíe yo. Ya, en la segunda unidad tenemos lo que son circuitos, el resultado del aprendizaje de la unidad, conocer y diferenciar los componentes de un circuito básico. Aquí vamos a ver lo que son circuitos básicos, problemas básicos de los circuitos, conexión de circuito y conexión de componentes. Circuito en serie, paralelo, esta suma de resistencias, esas cosas fáciles, no tan complicadas. La misma bibliografía, luego vamos a ver lo que es la unidad número 3. Aquí los elementos básicos del sistema eléctrico, vamos a tener resultados del aprendizaje de la unidad, diferenciar los diferentes elementos básicos del sistema eléctrico. Aquí tenemos elementos generadores de energía, elementos acumuladores de energía, elementos conductores y conectores, elementos de protección, elementos consumidores. ¿Ya? Asimismo, la misma bibliografía y vamos a la última unidad, que sería elementos básicos del sistema electrónico. ¿Ya? Aquí es aparecida la unidad anterior, que es el sistema eléctrico y este voltaje es el sistema electrónico. ¿Ya? Diferenciar los diferentes elementos básicos del sistema electrónico, contenidos, tenemos conceptos básicos sobre semiconductores, principios de la electrónica digital, unidad de control eléctrico ECU, sensores y actuadores. Y por ahí, asimismo, la misma metodología de evaluar. El examen vale 6 puntos, deberes, lecciones y tareas 14. Ya entre los dos ciclos, 14 entre los dos, pueden pasar la materia. Traemos la bibliografía y esto es todo lo que concierne a lo que es el PEA o plan de estudio, los temas o el temario que vamos a ver en este ciclo. ¿Ya? No es tan difícil, como les digo, busqué un libro ideal para que ustedes no se aburran y puedan entender. Lo que es prácticas, vamos a realizar las prácticas, las que podamos hacerlas abajo en el taller y con los elementos que tengamos a la mano o instrumentación que tengamos a la mano. Si es de llevar un multímetro para hacer mediciones, alguna cosa, ya les indicaré con anterioridad, ya que abajo no poseemos varios, entonces cada uno tendría que llevar uno o hacerse en grupos para poder llevar cuando tengamos alguna práctica abajo en el laboratorio. ¿Ya? Esto sería lo que es esto sería lo que el PEA. Esto tenía que haberles dado la semana pasada, el viernes, pero no pude por lo que fue la reunión. Vamos a entrar lo que es ahorita a materia. ¿Ya? Vamos a ver el primer tema. Es como es una pequeña reseña histórica y unos pequeños conceptos básicos, no están complicados. ¿Ya? A ver, entonces para buscarlo.
Ya. ¿Sí ven? ¿Todos? Sí, licenciado. Sí, Ya. licenciado. Ya, empecemos. A ver, solo nomás déjenme ver aquí, buscar el libro para abrir unas páginas que tengo que indicarles ahora. Libro, guía, libro, guía, libro, guía, libro, guía, electrónico. Ya ver, empecemos con esto. Ya. Ya, a ver, empecemos. Dice electrónica y electricidad automotriz, conceptos básicos de la electrónica. Vamos a ir viendo un poco de una pequeña introducción. A ver, dice, conocemos esta obra preguntándonos cómo es un automóvil moderno, si lo miramos desde el punto de vista de su función básica, que es el transporte de personas. No podemos decir que haya cambiado mucho desde los primeros diseños ya funcionales a principios del siglo XX.
pero si lo miramos desde el punto de vista de su tecnología, nos queda claro que de unos 30 años a la fecha ha evolucionado de forma radical. Ya, hay todo, hoy todo automóvil incluye una computadora como centro de gobierno de las acciones mecánicas que produce finalmente su función básica, el transporte de personas, y por eso hoy es imprescindible que actualicemos nuestro conocimiento de mecánica automotriz. Ya en lo que se refiere a tecnología, en la electrónica mm, se ven unos avances significativos en lo que es en el automóvil. Ahora ya se está implementando o hay bastante aceptación de los vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Ya también vamos a hablar un poco de este tema, solo para que conozcan, pero es algo interesante y es algo que se está dando ahora. Bueno, en el medio de nosotros de aquí, de Caremanga, no se ve o no son muy aficionados o no les gusta mucho lo que es este tipo de tecnología, en lo que es vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Pero en otros lugares como en Quito, más en Guayaquil, que tienen una gran aceptación a lo que es vehículos híbridos o vehículos eléctricos. ¿Bien? Al principio, cuando se implementó este tipo de tecnología, digamos así, no era muy fiable ya que el vehículo se descargaba rápido y no había el tiempo de carga, no era rápida. Era como un celular, se tenía que dejar en más de 6 o 12 horas para que la batería se cargue completamente. Los vehículos no funcionaban adecuadamente. Ahora falencias que ahora ya con el pasar de los tiempos ya se han eh, reparado, justificado, con lo cual ahora tenemos una amplia gama de lo que es vehículos híbridos y vehículos eléctricos que están introduciéndose a nuestro medio actual, y creo que después ya sería una buena opción para todos utilizar este tipo de vehículos para conservar el medio ambiente y disminuir el gasto económico del combustible y el gasto del medio ambiente. ¿Ya? En esta primera entrega exponemos los principios básicos de la electricidad y la electrónica, los conceptos de conductor, aislantes y de conductor, las nociones de corriente, resistencia y voltaje, la ley de Watts y Ohm, los elementos básicos de los sistemas eléctricos y electrónicos, etc. Ya es una pequeña introducción. Vamos a lo que es los primeros conocimientos, electrónica y mecánica automotriz. Ya es algo, bueno, de aquí tomé lo que puse en el PEA, ya, la descripción, voy a leerla nuevamente, que sería electrónica y mecánica automotriz, un matrimonio para siempre. Durante mucho tiempo la electrónica y la mecánica automotriz fueron disciplinas desconocidas entre sí, pero hace 18 años, un poco más, comenzó el boom de los dispositivos electrónicos, como les acabo de decir. Y de entonces a la fecha los automóviles han incorporado innovaciones diversas en material, seguridad, confort y ecología, que son vehículos eléctricos y vehículos híbridos. ¿Qué fue lo que propició el boom? Bueno, desde nuestro punto de vista fueron dos circunstancias principales, las que les dije anteriormente. Una que era por la parte de la crisis de los altos precios de los petróleos, y por otra parte la tecnología electrónica alcanzó un grado de madurez tal que permitió a los fabricantes incorporar sistemas de encendido, inyección, que mejoró el confort y el funcionamiento de los vehículos. ¿Ya? Entonces, en la actualidad tenemos vehículos con una buena prestación en lo que es sistema eléctrico y electrónico. Bueno, no es tan difícil como parece. Si nos llega a parecer complejo los fundamentos de la electrónica, es porque quizás no hemos tenido la oportunidad de estudiar desde un punto de vista práctico.
Cierto que quien estudia por primera vez conceptos como voltaje, resistencia, corrientes, leyes de Ohm, watts, etcétera, se le puede hacer difícil su comprensión, sobre todo si ha pensado su vida profesional en áreas exclusivamente mecánicas. Pero también es cierto que la práctica hace maestro y que por lo tanto solo es cuestión de poner manos a la obra para dominar estos temas que a algunos colegas les ha causado dolor de cabeza. Vamos a lo que es un poco de historia. Aquí tengo que compartir otra página. Ya. Vamos, este es el libro que encontré. Ya. No les puse ya las diapositivas porque en el momento de tomar las fotografías no se podía distinguir. Por eso mejor les voy a dar directamente de aquí del libro, por esta partita de aquí de historia. Ya. Bueno, primeramente dice un poco de historia, abarcar el desarrollo de los automóviles en todos sus aspectos nos llevaría mucho tiempo, sin embargo aquí tratamos de brindar de forma resumida algunos datos sobre los avances tecnológicos que repercutieron en el desarrollo del automóvil y que contribuyeron a lograr lo que hoy en día, con especial énfasis en las innovaciones del tipo eléctrico y electrónico. Vamos primeramente en lo que es 1980, Carl Benz consigue una patente en la que identifica como creador del primer automóvil capaz de moverse por sí mismo, con un motor de combustión interna que incorpora el uso del neumático. Ya son así cositas pequeñas de la historia. 1893, perdón, el alemán Rudolf Diesel obtiene la patente para el motor de combustión interna que trabaja sin bujías y dispone de autoencendido, que sería el motor a diésel. Y luego en 1895 la empresa francesa Michelin ofrece neumáticos desmontables para su vehículo. ¿Ya? 1897 se incorpora el cambio de velocidades en el volante. 1898 se instala primitivos amortiguadores para el descanso de la espalda de los conductores. 1899 Nikolaus Durkop fabrica autos de competencia con transmisión a base de cadenas, un avance que en breve se impondría. ¿Ya? Después nos vamos a 1901. En la empresa Benz se monta el motor en la parte delantera y la tracción se efectúa a través de las ruedas traseras. El empresario Berlines Franz Sauer desarrolla y construye un radiador de tubos con aletas. Se inicia el uso de la gasolina como combustible. 1902. La empresa alemana Durkop construye el primer motor de 6 cilindros. La empresa estadounidense Packard registra una patente con la disposición en H del cambio de marchas, la cual se impone como estándar en todos los automóviles a nivel mundial. John Barnard incluye el cambio semiautomático. Ya. 1906, la empresa eléctrica AEG agrega un encendedor de puros como accesorio de lujo para el automóvil. 1909, la empresa Bockler y Moto comienza a producir cerraduras para la industria automovilística. Eso sería en el primer
primeros años. Luego en 1910 se integra por primera vez frenos en las cuatro ruedas. En 1913 aparece el encendido por bobina y las bujías propiamente dichas. En 1916 Williams King ofrece limpiaparabrisas mecánicos Delco. Aporta el sistema de encendido por alimentación por batería. 1917 William Said Claret debemos los faros de marcha atrás que se conectan automáticamente. 1921 Duxer presenta los frenos hidráulicos en las cuatro ruedas y el motor OHC Strain 8. 1923 General Motors lanza al mercado una gasolina con plomo que evita que el material de los motores se pique. ¿Ya? En 1924, Chrysler lanza un auto que incluye innovaciones como el motor de alta compresión, tapa de cilindros desmontable, bomba de combustible que funcionaba por vacío, motor con presión de aceite en cada componente, cigüeñal de 6 bancadas, carburador con filtro de aire, filtro de aceite, reemplazable, frenos hidráulicos en las cuatro ruedas. Entonces, aquí nos indica que desde 1924 el vehículo, el automotor, ¿no es cierto?, ya comienza a tomar la forma que ahora en la actualidad tenemos, ya desde 1924 hasta la actualidad. Para continuar con las políticas de constante innovación, se añade el balanceador armónico al cigüeñal del motor para aumentar el rendimiento. 1929, Chrysler adapta a su modelo un carburador más eficiente e introduce Floating Power, conocido como el soporte de motor flotante. 1931, Mercedes revoluciona la fabricación del automóvil al iniciar la suspensión independiente en las cuatro ruedas. Chrysler también introdujo el avance automático de chispa por vacío y la rueda libre. Sería en el segundo semestre. Vamos a 1939. Oldsmobile impone el cambio automático y Dramatic. Las opciones de conducción son hacia adelante, hacia atrás, punto muerto y una marcha especial para subidas pronunciadas. Chrysler anuncia el super pulido, un método por el cual las piezas móviles del motor se pulían casi como espejos para minimizar la fricción. Se patenta la caja semiautomática. 1942, De Soto introduce unos faros que se escondían con unas láminas. 1946, su motor reemplaza el viejo pedal para encender el motor. 1951, Chrysler irrumpe con el motor más poderoso en América, el legendario Heavy V8, con la revolucionaria cámara de combustión hemisférica o motor de alto rendimiento. Se ofreció la primera dirección hidráulica de la historia llamada Hydra Gear, guía hidráulica. 1952, Dunlop desarrolla un freno de disco que se monta por primera vez en un Jaguar de carreras. Se incorpora la inyección de combustible cuya principal virtud es reducir el consumo. Se fabrica carrocería de fibra de vidrio. 1956, la transmisión a botón es ahora parte de la línea Chrysler, junto con la opción de un tocadiscos de 4 revoluciones por minuto, 45 revoluciones por minuto. 1958, otra innovación de Chrysler que nos acompaña hasta nuestros días es el control de crucero. Los cinturones de seguridad se imponen en todos los vehículos fabricados en Estados Unidos. En 1967 se fabrica el primer automóvil con carrocería hecha totalmente de materiales plásticos, como son ahora. La firma Ford instala en sus vehículos americanos el ABS, el sistema antibloqueo de los frenos, que
tenemos esta actualidad ya un poco mejorado. 1969, Chrysler introduce como equipo optativo la primera luz de alta intensidad para el manejo nocturno. 1971 es Australia donde se obliga por primera vez en el mundo a usar cinturón de seguridad. El motor utiliza sensores de chispa y una computadora para el control de las emisiones. Saab, en su intento por cumplir con las leyes anticontaminantes suecas, se convierte en el primer fabricante que monta el turboalimentador en un vehículo familiar. Es obligada la tercera luz de freno en todos los vehículos que transitan por Estados Unidos, en Europa, y se impondría paulatinamente. El debate anticontaminación trae la implantación de catalizador por parte de las fábricas alemanas. Ya en 1986 se arma el primer automóvil con dirección integral en las 4 ruedas. Con eso reduce la raya de giro de casi 1 metro. En 1990, Chrysler Nueva York fue el primer automóvil estadounidense con bolsas de aire como equipamiento estándar. 1993 se diseña el automóvil Cat Forward, que se basaba en la idea de llevar las ruedas hacia los extremos de la carrocería para una máxima protección en caso de accidente. 1995 se instituye la bolsa de aire frontal como innovación para la seguridad pasiva. En 1926 se incluye también este tipo lateral y un año después la que evita golpes de la cabeza. Aunque su origen procede de los radares, se incorpora el sistema de navegación por computadora GPS que se conecta a un satélite. Y hasta ahora se está utilizando todo este sistema, ¿ya? Esto sería un poco de historia, cómo ha ido evolucionando con el pasado de los años o las décadas, la evolución del automóvil, ¿ya? Ya vamos a seguir con la
Ya, pues vamos por poco de historia que vimos, vamos con lo que es un concepto básico de la electricidad. Como ya comentamos anteriormente, el nacimiento del automóvil no involucró aspectos de tipo eléctrico ni electrónico. Sin embargo, tanto la necesidad como el progreso continuo de la tecnología han ayudado a la creación y mejora de un elevado número de accesorios y dispositivos que poco a poco se ha incorporado al mundo del automóvil. Actualmente podemos decir que aproximadamente más del 35% de los componentes de un automóvil son de tipo eléctrico y electrónico. Primero nos ocuparemos de los componentes eléctricos y empezaremos por definir qué es la electricidad. La electricidad es un fenómeno asociado al movimiento y flujo de electrones de un átomo a través de un electrón conductor. Ahora bien, este movimiento es posible solo si a dicho conductor se le aplica una fuerza especial llamada fuerza electromotriz. Ahora bien, un dispositivo eléctrico aprovecha la energía o potencia que le suministra una carga eléctrica para ejecutar un trabajo mecánico, producir luz o calor. Pensemos en un faro, una bobina o un alternador o una batería. ¿Ya? Vamos a definir lo que es la materia. Para empezar con nuestro estudio debemos entender algunos conceptos básicos. Iniciaremos por ver cómo se compone la materia. La materia es todo aquello que podemos ver, sentir, medir o usar y que ocupa un lugar en el espacio. Este existe en tres estados: físicos, sólido, líquido y gaseoso. En el caso de un automóvil, por ejemplo, los metales del motor son sólidos, el líquido refrigerante, la gasolina y el aceite son líquidos, y el aire que aspira un motor y el escape de vino son materiales gaseosos. Elementos y compuestos. Independientemente del estado en el que se encuentre, líquido, sólido o gaseoso, la materia está constituida por formas básicas cada vez más pequeñas, de tal manera que, por ejemplo, podemos decir que un árbol está formado por hojas, pero pero en sentido estricto. Las partes elementales de las mismas hojas son extraordinariamente más pequeñas. A esta particularidad se le llama moléculas. Es un término usado para designar la parte más pequeña de cualquier compuesto que conserve sus propiedades físicas y químicas. A su vez, las moléculas están compuestas por elementos aún más pequeños llamados átomos, mas estos ya no conservan las características originales. Cuando una sustancia contiene átomos de un solo tipo, se le denomina elemento, y a la sustancia que contiene átomos de dos o más se les llama compuesto. Átomos. El átomo está compuesto por tres partes básicas: electrón con carga negativa, protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales o niveles de energía. Los protones y neutrones dentro de un núcleo parecidos a un sistema solar en miniatura. Aunque los átomos de un elemento son diferentes a los átomos del resto de los elementos, cada uno tiene las mismas partes básicas que permiten que los átomos de un elemento se unan con los átomos de otro o se combinen. Este comportamiento de los átomos son las bases de la electricidad, es decir, la capacidad de algunos materiales para conducir la electricidad y la capacidad de otros para aislarla. Esta relaciona directamente con su estructura atómica. Tenemos una pequeña imagen, una figura de lo que es un átomo. Son tan pequeños que 10 millones de ellos forman una fila, medirían solamente 1 milímetro. ¿Ya?
tenemos la ley de cargas o ley de Coulomb. Debido a que la cantidad de protones en el núcleo de un átomo es igual a la cantidad de electrones que gira alrededor de él, puede decirse que un átomo está en equilibrio constante, ya que la suma de sus cargas es igual a cero. No obstante, bajo determinadas condiciones el átomo puede perder o ganar electrones. Es decir, los electrones ubicados en la última capa del átomo pueden desprenderse por la acción del calor o unirse a otro átomo debido a una reacción química. Un átomo o un grupo de átomos que pierde o gana electrones se carga eléctricamente y se llama ion. El ion puede tener carga positiva si pierde electrones o negativa si lo gana. Esta pérdida y ganancia de electrones se conoce como desequilibrio atómico y se manifiesta como energía eléctrica. Desde aquí ya vamos viendo lo que es la energía eléctrica. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes de lo que es los iones. Tenemos las órbitas, como nos acaba de mencionar en la teoría anterior, ¿ya? Este átomo se encuentra cargado positivamente debido a un déficit de electrones. Ya tenemos aquí en el interior 4 protones y 2 electrones. ¿Ya? Vamos a lo que es la ley de cargas. Ya, bueno, aquí esto es la que todos, bueno, la mayoría conocemos, que dice que la ley de cargas, también conocida como la ley de Coulomb, afirma que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. O lo que es, se dice normalmente por los imanes. Eh, Cargas iguales se repelen. Ya aquí tenemos unas imágenes en donde podemos observar dos cuerpos no se atraen ni se repelen cuando poseen carga neutra. Dos cuerpos se atraen cuando poseen cargas diferentes, una positiva y una negativa. Dos cuerpos se repelen cuando tienen cargas iguales. ¿Ya? Tenemos aquí una teoría de la corriente eléctrica. Históricamente existen dos teorías que explican cómo fluye la corriente en un circuito, la teoría convencional, la teoría del electrón. La teoría convencional establece que la corriente es un circuito en un que la corriente en un circuito fluye a partir de su terminal positiva hacia la terminal negativa. La teoría del electrón establece que el flujo electrónico en un circuito fluye desde la terminal negativa hacia la terminal positiva. En la actualidad, con el desarrollo de los sistemas electrónicos modernos para explicar el flujo o trayectoria de la corriente en los automóviles, se prefiere usar la teoría del electrón, de menos a más, simplemente, ya no de carga negativa por carga positiva, sino de menos a más. Tenemos lo que es conductores, aislantes y semiconductores. Antes de que prosigamos, es necesario hacer un paréntesis para hablar de los tipos de materiales que existen según su capacidad para permitir el flujo de la corriente eléctrica. El movimiento de la corriente está determinada por la estructura atómica de ciertos elementos. ¿Ya? Vamos a ver lo que son los conductores. A los materiales que tienen 3 o menos electrones de valencia y que necesitan poca fuerza para mover los electrones libres, se les conoce, se los llama conductores, y tienen la propiedad de permitir el paso de la corriente eléctrica. Entre estos se encuentra el oro. El oro es un conductor de energía y de calor, el mejor de todos los elementos es el oro. El oro conduce más en mejor lo que es la calor y la energía o la corriente. ¿Ya?
la plata, el cobre, luego le sigue el hierro, el aluminio y en general todos los metales, ¿ya? No existen materiales no metálicos capaces de conducir la electricidad. El carbón, por ejemplo, los conductores o aislantes, los materiales que tienen 5 o más electrones de valencia son malos conductores, porque se necesita más fuerza para mover los electrones a la carga exterior de un átomo a otro. Los materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica se les denomina aislantes. La mayor parte de los gases son buenos aislantes, al igual que la madera, vidrio, papel, cerámica, la mica, el plástico, etcétera. Ya aquí tenemos una figura de lo que los materiales conductores más utilizados en electrónica y electricidad son el cobre y el aluminio. Los podemos ¿no es cierto? Los podemos observar en lo que son los bornes de la batería o en algún borne de algún circuito eléctrico, ¿ya? Los materiales aislantes más utilizados en electrónica y electricidad son el plástico y el caucho. Y por último tenemos lo que son los semiconductores. Este tercer tipo de material resulta ser intermedio entre el conductor y el aislante, por eso recibe el nombre de semiconductor. Estos elementos cuentan solo con 4 electrones en sus capas exteriores y no son buenos conductores ni buenos aislantes. En ellos la corriente eléctrica puede fluir solo en condiciones controladas y su capacidad de conducción depende de factores tales como el grado de impureza que contenga y la temperatura a la que se encuentra. Los principales semiconductores son el silicio y el germanio, que se utilizan para fabricar transistores, circuitos integrados, diodos, transistores, fotoceldas, etc., y que constituyen la principal base física de los circuitos electrónicos modernos. Este material, los semiconductores, son los de la resistencia, ¿no es cierto? Lo que tenemos en la caja de fusibles, puede ser, ¿ya? Eso sería lo correspondiente a los principios básicos que les acabo de mencionar para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es la electrónica y la electricidad automotriz en el auto aplicada al automóvil. Ya vamos a ir viendo más adelante otros temas. Esto es un poco más de historia y unos conceptos básicos para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar. Ya les voy a subir esta clase a Leva y les voy a preparar una tarea, ya les voy a también a subir, y cuando la tenga lista ya les voy a comunicar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan realizarla y puedan posteriormente subir. Ya, así vamos a ir avanzando, voy a ir preparando la clase y les voy a ir subiendo. Ya. ¿Alguna pregunta? Sería todo lo que correspondiente a al primer tema, la primera guía de estudio o primer tema que vamos a ver en lo que es esta materia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, si no tienen una pregunta, esto sería todo por hoy. De aquí nos volvemos a ver el viernes, que tenemos la siguiente clase. ¿Ya? Lo que esto ya voy a subir a Leva, como les acabo de decir, y la tarea también les voy a subir. Cuando esté listo ya les voy a comunicar. Sería todo por hoy. Que tengan una buena noche. Pasen bien, cuídense.